estas semanas hemos estado viendo una serie que se llama Familia Sin Filtro. Y la razón por la que hemos estado viendo este tema es porque nosotros queremos saber que hay familias que somos comunes y corrientes, que tenemos las luchas, los problemas, las diferentes circunstancias que vivimos y que no queremos aparentar más allá de lo que quizás a veces en las redes sociales aparentan. Muchas veces en las redes sociales vemos familias perfectas que se van de viaje, que se toman las fotos juntos, que se visten igualito, que no se pelean entre sí. O sea, vemos unas familias perfectas y a veces decimos, yo quisiera tener esa familia como la de fulanito. Y no nos damos cuenta que muchas veces nos ponemos filtros para que los otros no vean lo que hay detrás de todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de familias sin filtros, hablamos de familias auténticas como la suya y como la mía, que tenemos problemas, que tenemos luchas, pero que queremos encontrarnos con Dios para que nos ayude a seguir adelante. Y eso es lo que queremos que nosotros podamos hablar. Hoy quiero hablarles de un problema muy, muy difícil de manejar. Según UNICEF, aproximadamente 1 de cada 5 niños en el mundo vive sin uno o ambos padres. Y esto representa más de 230 millones de niños en el mundo que viven sin uno de sus progenitores. Solamente para que ustedes se hagan en la mente, 230 millones de personas, más o menos son 6 o 7 poblaciones del Ecuador completo. O sea, 7 Ecuadores en gente, de niños, en este momento no viven sin su papá o su mamá o sin ambos. Más cercano, América Latina y el Caribe presenta una de las tasas más altas de abandono familiar, con el 32% de niños que viven sin sus progenitores. El 32% de niños quiere decir que 1 de cada 3 niños en América Latina vive sin uno de sus papás. Y para hacer algo mucho más cerca, quiero contarles que en Ecuador en la actualidad, esos son datos del INEC, se estima que 1 de cada 4 niños vive en una situación de orfandad o abandono. 1 de cada 4 niños. Y esto es muy doloroso y muy triste, porque mientras estaba viendo estas estadísticas, déjenme decirle que yo soy parte de esas estadísticas, porque yo viví sin mi papá. Y probablemente si usted ahorita solamente hace un análisis de su entorno, siempre va a encontrar un niño, una niña, un sobrino, una sobrina, un primito, algún niño que no tenga juntos a sus papás. 1 de cada 4. Y eso es algo devastador, pero no solamente eso, sino que el 70% de los casos de abandono aquí en el Ecuador es el abandono de padre. Y claro, cuando nosotros vemos estadísticas así, duras y crueles, nos damos cuenta que hay una gran necesidad de niños, de adolescentes y de jóvenes que les hace falta su papá. Y también que le hace falta su mamá, porque el 30% también es un abandono materno. ¿Qué hacer ante todo esto, mis queridos amigos? Esta tarde o esta mañana quiero hablarles acerca de un tema que se llama acompañadamente solos. Así le pusimos. Porque muchas veces pensamos que estamos con alguien, pero en realidad estamos solos. Y quizás, aunque sea algo que es un poco como lógico, muchas veces nuestros niños, nuestros hijos, a pesar de que están con nosotros, pueden sentirse solos y pueden sufrir abandono. Hoy quiero comenzar desde el final. No quiero comenzar con los puntos, sino quiero comenzar con la conclusión. La conclusión es la siguiente. Salmos 27:10 dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor se hará cargo de mí. ¿Por qué quiero comenzar con la conclusión? Porque miren, muchos de nosotros quizás hemos sufrido abandono de nuestros padres en algún momento de nuestra vida. Y quizás muchos de nosotros todavía estamos sufriendo eso, todavía nos duele el hecho de no haber podido vivir con nuestro papá y con nuestra mamá juntos. Sin embargo, en medio de todo eso, la conclusión de todo lo que les puedo hablar es el hecho de que el Señor ha prometido nunca abandonarnos y nunca dejarnos. Y es que el Señor ha prometido que si otros no se encargan de nosotros, Él se encargará de nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en el abandono, podemos hablar de un montón de cosas, pero la conclusión es la única y es la final. El Señor nunca te va a abandonar y el Señor ha prometido nunca dejarte.
Así que si tú has sufrido esto, si eres parte de la estadística, déjame decirte que para ti el Señor tiene un corazón muy especial, porque Él nunca te ha dejado. Amén. Esa es la conclusión. Pero para llegar a esa conclusión tendríamos que analizar qué pasó antes. Porque no podemos solamente decir, sí Señor, gracias porque nunca me abandonaste, pero todavía tengo una cola o tengo hijos a los que lamentablemente yo les he abandonado de alguna forma y a los cuales no quiero que tengan ellos una herida diferente. Hay 3 clases de abandono que yo les quiero hablar en este tiempo. El primero es el abandono físico. El abandono físico tiene que ver con que uno de los progenitores no está. ¿Sí? Y el no está puede ser por muchas causas, algunas justificadas, algunas no tan justificadas. Pero saben, en medio de todo eso yo creo que hay 4 razones por las que los padres o madres abandonan a sus hijos. 4 causas. La primera es el individualismo. Es el pensar en uno mismo. Creo que durante muchas semanas hemos visto acerca de este problema de las familias. Individualismo, pensar en mí mismo. Y muchas veces los padres abandonan a sus hijos porque piensan en ellos mismos. Porque muchas veces están perdiendo sus sueños, sus metas, sus cosas que están haciendo. Y piensan que lo mejor para cumplir mis sueños es dejarle a mi hijo o a mi hija. También tiene que ver el egoísmo. Porque el egoísmo tiene que ver, me preocupo por mí y no me importan los demás. Soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y por si acaso me quede algo, también soy yo. Y lamentablemente, la sociedad es una sociedad tan egoísta que incluso cuando tenemos esta responsabilidad de ser padres, a veces ponemos a nuestro yo por primero antes que a nuestros hijos. Otra causa es la irresponsabilidad. Y muchas veces podemos entender que muchos padres se alejan de sus hijos porque son irresponsables. No hay otra forma de ver las cosas. Son irresponsables. Y eso es fruto también del pecado. Y lo último también es por la negligencia. Porque a veces entendemos y pensamos que la vida es, como dice Marc Anthony, no. Vivir la vida, na. ¿Se han oído eso? Y pasamos por la vida, voy a vivir, voy a llorar, vivir la vida. Y pensamos que la vida es diversión, farra, y estar bien y estar eso, y pensamos que la vida es eso. Y por eso somos negligentes en las responsabilidades y compromisos que tenemos. El abandono físico causa algunas cosas en los chicos. Primero, detrás de cada persona abandonada, déjenme decirles que hay una historia de dolor. Muchas veces nosotros podemos opacar este dolor con algunas frases que a veces tenemos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado a algunas personas decir, o sea, sí, mis padres me abandonaron, pero yo salí solo adelante. Sí, han oído a algunas personas decir, no, yo no necesité de nadie para hacerme lo que soy ahora. Yo no necesité a alguien a mi lado para poder conseguir lo que he conseguido. Pero saben, quiero decirles que el abandono siempre causa una herida de dolor. Y por más que la gente trate de aupar o trate de justificar el hecho de que no estuvo con sus padres, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer y lo que Él construyó desde el principio con la familia, muchas veces tratamos de justificar o de hacernos, como se dice, de la piel dura, diciendo, no, es que yo no necesité de nadie. Entonces déjeme decirle que Dios diseñó la familia de tal manera que nosotros necesitemos del uno al otro. Así que el hecho de que usted diga, yo salí solo sin necesidad de nadie, no es tanto un aplauso, porque la gente aplaude y dice, qué lindo, cómo se ha esforzado. Pero el dolor sigue ahí. Y a veces el dolor le decimos, si yo pude salir solo, tú también puedes. Que no te duela, que te resbale. Pero amigos, para los que estamos desde el otro lado, déjenme decirles que el dolor, el abandono, causa dolor. Siempre causa dolor. Pero no solo eso, sino que el abandono familiar es una herida que trasciende generaciones. Probablemente, si tu papá te abandonó en algún momento de su vida, y si tú investigas un poco más de su vida, vas a darte cuenta que quizás tu abuelo también abandonó a tu papá.
Y si vas más atrás un poco, vas a darte cuenta que quizás el bisabuelo tampoco estuvo con el abuelo. Y el abuelo tampoco estuvo con tu papá. Y tu papá tampoco estuvo contigo. Y adivina qué va a pasar después. Y muchas veces decimos, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso. Sin embargo, el abandono puede trascender a la generación de tal manera que como tú saliste adelante solo, digas, mi hijo también podrá, o mi hija también lo hará. El abandono trasciende generaciones. Y estamos hoy en una generación que muchas veces fue abandonada por sus padres, porque fueron abandonados por sus abuelos, por las diferentes circunstancias que pueda haber. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque el abandono causa algunos problemas. Y aunque la gente diga, es que yo salí adelante solo, probablemente tenga este tipo de problemas. Por ejemplo, baja autoestima. Es un problema muy recurrente en la sociedad. Muchos de nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos. Hay personas que le huyen al espejo porque se ven gordos, feos, flacos. Hay personas que dicen, no, yo aquí nomás me siento al último para que nadie me vea. Y eso no es humildad. A veces eso es, no quiero que nadie me vea porque hay algo malo en mí. Baja autoestima. Otro problema que también causa son los problemas de apego. Usted sabe lo que es el apego. El apego es esa necesidad que nosotros tenemos como ser humanos de estar con alguien. Pero cuando hemos sido abandonados, ese apego se vuelve un problema. ¿Han escuchado la famosa frase de no seas tóxico, no seas tóxica? ¿Saben por qué la persona hoy por hoy es tóxica y insiste? Porque tiene miedo de que le dejen. Porque si su papá o su mamá le dejaron, esta persona se aferra a la primera persona que les demostró un poquito de cariño y dijeron, de aquí no te suelto. Y esos problemas de apego se demuestran. Por eso ustedes ven a muchos jóvenes que sufren y están obsesionados con la primera o el primero. Y nosotros decimos, ¿pero qué le pasará? Revisemos el abandono en su vida. Y probablemente su papá o su mamá le dejaron en algún momento de su vida. Y por ende se aferra al primero que le mostró amor y no le deja y no le suelta. También el abandono causa dificultades de aprendizajes. También causa conductas antisociales. ¿Por qué mi hijo sabrá estar solito en la esquina y no quiere conversar con nadie? ¿Por qué será así? Adivinen. Y también en el peor de los casos también causa, una persona abandonada tiene mayor riesgo de abuso de sustancias y delincuencia. Si ustedes conversan con la gran mayoría de personas que están metidos ahora en las pandillas, en la drogadicción, en el alcoholismo, lo más probable, mis queridos amigos, es que en algún momento de sus vidas ellos sufrieron el abandono de sus padres. No es porque quieren, es consecuencia de lo que vivieron. Y nosotros a veces creemos o pensamos que el abandono es algo que todos lo viven y que todos los pasan y que está bien. La sociedad quiere hacer ver a los hijos como algo malo. Yo les pregunto, en el trabajo, ¿cómo les llaman a nuestros hijos? ¿Qué dice que son? ¿Y esa es una palabra bonita? ¿Qué tal que le digas, hijo, hola, mijito, tú eres mi carga? Ven, mi amor. La misma sociedad trata de imponernos que nuestros hijos son unas. Y si la sociedad nos está diciendo que los hijos son unas cargas, adivinen qué es lo que nosotros queremos hacer con las cargas. Sí, nadie quiere vivir con cargas, uno mejor quiere hacerse loco y despacito, me voy a comprar el pan. Y hasta ahora no regresan. Miren, amigos, la sociedad trata de imponernos de esto de que todo está bien, de que no importa, tú sales adelante. Y yo quiero decirles que tu hijo no es una carga, tu hijo es una bendición. Eso dice la Biblia, tu hijo es una bendición. Y lamentablemente la sociedad de hoy trata de decirte que tu hijo es una carga. Y a veces hasta en broma dicen, mejor tengo un perro que tener un hijo. Si la sociedad nos dice eso y nos está poniendo eso en nuestra mente, ¿por qué creen que les hacemos a un lado a nuestros hijos? No le quites la oportunidad a tu hijo
de crecer rodeado con tu amor. A veces nosotros esperamos y pensamos que el abandono físico es algo que así nomás pasa, pero el dolor está en su corazón. Hay otro segundo tipo de abandono, porque quizás usted dice, bueno, yo estoy en mi casita, gracias a Dios, con mis hijos, así que no pasa nada. Pero hay otro tipo de abandono que también golpea mucho el corazón de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y jóvenes, que es el abandono emocional. Es que muchas veces pensamos que estar ahí en la casa es suficiente, pero saben, la presencia física no es suficiente. Es necesario dedicar tiempo de calidad y mostrar amor y afecto. No sirve de nada que tú estés en tu casa y no le demuestres afecto a tus hijos, que no estés con ellos. A veces pensamos que ya yo les doy la plata que necesitan, aquí está el mensual y ahí está, harán lo que quieran, pero yo ya cumplí. Déjame decirte, si tú piensas así, querido amigo, que eso no es suficiente, porque también estás abandonando a tus hijos de una manera emocional. Yo quisiera que ustedes piensen un momento, respondan la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran el día de mañana, sus jefas les llaman y mira, mañana tienes tiempo libre, te regalo el día, haz lo que quieras. ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente a hacer? ¿Qué quisiera hacer? Si usted mañana tiene tiempo libre, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a hacer? Hay muchos que quisieran, me voy de viajecito, me voy esto, voy a visitar a fulanito, janito. Déjame decirte que si tu primera pensamiento no fue hacer algo con tus hijos, probablemente tus hijos estén sufriendo de abandono emocional, porque tus emociones están en otra parte. Porque si tú tienes tiempo libre, lo más probable es que te vayas al fútbol, al vóley, al básquet, que te vayas con tus amigas, con tu suegra, con tu nuera, con tus cuñadas, y te olvides de que hay una persona a tu lado que te necesita emocionalmente en tiempo y espacio. ¿Qué haces? Tu hijo te necesita emocionalmente. Algunas personas dicen que les demos a nuestros hijos tiempo de calidad. Y yo he escuchado a muchos psicólogos, y perdónenme, pero yo soy muy chapado a la antigua en esto, a muchos psicólogos que dicen, con que les des 5 minutos concentrado es suficiente. Y claro, todo el tiempo nosotros estamos diciendo, ok, voy a trabajar las 8, 10, 12 horas y 5 minutos saco para jugar con mi hijo, decirle algo, o sea, ya, cumplí. Déjame decirte que tus hijos no necesitan una parte de tu tiempo. Tus hijos necesitan todo tu tiempo. Todo tu tiempo. Porque es tu responsabilidad. En los 5 primeros años de la vida, según muchos de los psicólogos y de los que analizan el comportamiento de los niños, todo lo demás, ellos dicen que en los 5 primeros años de su vida, los niños absorben la mayoría de cosas que les guiarán el resto de su vida. En los 5 primeros años de su vida. Yo quiero preguntarte, ¿dónde estuviste esos primeros 5 años de la vida de tus hijos? ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste con ellos? ¿Les moldeaste? ¿Les ayudaste? ¿Pusiste en ellos, o sea, te vaciaste en ellos y les enseñaste todo lo que tú aprendiste de tu fe, de tus valores, de tus principios? ¿Estuviste cerca? Aunque me perdonen, ¿o estuviste trabajando? ¿O estuviste cumpliendo tus sueños? ¿O estuviste terminando tu carrera? Lo más triste de todo esto es que esos 5 años no pueden regresar. Y cuando ya están grandes los niños, o ya jóvenes, o ya adolescentes, y no quieren hacernos caso, o viven una vida de acuerdo a los valores y a los principios que les dictó YouTube, que les dictó la vecina, que era la que más pasaba con ellos, que les dictó la guardería, o que les dictó todo eso, cuando ya están los niños más grandes y viven bajo esos principios, recién nosotros nos acordamos y decimos, ¿por qué mi hijo será así? ¿Por qué no querrá hacerme caso? ¿Por qué no me buscará? Si yo quiero como madre o como padre acercarme a él, ¿por qué no lo hace? Y la respuesta es, ¿por qué creen que no lo hacen?
si les abandonamos cuando más nos necesitaban y cuando nosotros podíamos plasmar en ellos y depositar en ellos los valores, los principios y la fe que va a guiar su vida? Eso es abandono emocional. Porque quizás sí estuviste ahí y le diste para los pañales, para la ropa, y le compraste los videojuegos de la moda, y les vestiste, si es que era niñito, les pusiste el disfraz de Spider-Man y de vaquero y de marinerito, y si es que era chica, le diste las Barbies y todo lo que te necesitaba, pero ellos no necesitaban eso, ellos te necesitaban a ti. Y ese abandono emocional marca la vida de los niños. Recuerda que tus hijos son un regalo de Dios. No lo deseches con tu indiferencia. Y la indiferencia muchas veces a nuestros hijos es cuando tú pones por primero a tu trabajo antes que a ellos. El abandono emocional es como un muro que los separa de ti y de la gracia de Dios. No solamente los separa de ti emocionalmente, sino también de Dios. Porque ¿para qué se van a acercar a un Dios que dice que es papá si mi papá ni fu ni fa? ¿Para qué me voy a acercar a un Dios que dice que es papá si mi papá no estuvo ahí cuando lo necesitaba? Respiremos un poquito. Sé que este tema es muy duro y quizás hay muchos que me están odiando. Pero si no lo decimos acá, ¿dónde lo van a decir? Porque a veces la sociedad solamente está para darte un palmadita en la espalda y justificar lo que tú haces. Y tus amigos que también tienen hijos botados por diferentes partes, lo que te van a decir, tranquilo, todo va a estar bien. Ellos no te van a decir, lucha por tu familia, lucha por tus hijos. Ellos te van a decir, ponte 2 más y se te pasan los problemas. La mejor forma de evitar el abandono emocional es escuchar con atención. En un mundo con tantas distracciones y voces alrededor es necesario aprender a escuchar a nuestros hijos. A escuchar a nuestros hijos. Y a veces el escuchar a nuestros hijos va más allá de solamente oír lo que dicen. Yo sé que hay muchos papás y mamás que solamente con escuchar la forma como le dice mamá, ya saben qué les pasa. ¿Por qué? Porque aprendieron a poner atención en lo que les pasaba. No solamente se quedaron en, ¿cómo te va? Bien, chévere, ya dijo que le vaya bien. ¿Qué más puede hacer? Ya dijo que va bien, le va bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, papito, ya, cumplí. Miren lo que dice la Biblia. Proverbios 18:15 dice lo siguiente: el que es sabio e inteligente, ¿qué? Presta atención y aprende más. ¿Saben, amigos? Y yo le digo como papá también, como papás, nosotros tenemos siempre la etiqueta de que sabemos más que nuestros hijos. No conozco a ningún papá que le diga a su hijo, mijito, tú sabes más que yo. No, todos los papás sabemos más que nuestros hijos. Todos. Somos más sabios y somos más inteligentes, somos más maduros. Déjame decirte que la mejor prueba de la inteligencia, de la sabiduría, de la madurez que nosotros decimos que tenemos, es prestar atención, es escuchar. Esa es la mejor prueba de decir que yo sé más que tú, que yo ya he vivido por donde viviste, que yo ya pasé por lo que tú pasaste. La mejor prueba de demostrar eso a nuestros hijos es prestar atención en lo que les está pasando, es escuchar con atención. Y hoy con el celular a veces estamos con una oreja en la tele, el ojo en el cómo es, y la otra oreja tratando de escucharle a nuestros hijos. Por Dios, preste atención a sus hijos. No espere que sea demasiado tarde cuando se dé cuenta y diga, pero ¿cuándo mi hijo tomó esa decisión? La mayoría de personas que se enteran que sus hijos tomaron una alternativa sexual a la original y planteada por Dios, nunca saben por qué. Porque nunca prestaron atención.
Porque cuando ya se dieron las cosas, ahí recién digo, pero ¿cómo así? Porque los hijos siempre dan señales de lo que les pasa. Pero si nosotros pasamos embobados en otras cosas, mis queridos amigos, papás y mamás, va a ser muy difícil que les escuchemos y que les miremos. El otro tipo de abandono es el abandono espiritual. Porque a veces pensamos que, bueno, dices, no, yo sí le escucho a mi hijo, somos bien amigos, ¿sabes? Los mejores amigos de la vida. Y le proveo todo eso. Pero déjeme recordarle que nosotros como padres somos sacerdotes de nuestro hogar. ¿Y saben lo que hacía el sacerdote en los tiempos bíblicos? El sacerdote atraía la presencia de Dios a su casa. Atraía la presencia de Dios al pueblo. Y si usted es un sacerdote de Dios que Dios ha puesto en su familia, usted tiene la responsabilidad como papá y mamá de atraer la presencia de Dios a su casa. La fe se vive de una manera real. A veces pensamos que la parte espiritual es traerles a la iglesia. Y llegamos con nuestros hijos, les llevamos a la iglesia y casi que les decimos, ahí encárguense. Y por eso es que tenemos a veces unos guaguitos en los niños que ni les cuento. Miren, la fe, la parte espiritual, es una labor y responsabilidad de usted como papá. No es labor de la iglesia. Aquí nosotros le ayudamos, sí, pero la labor principal de mostrar su fe y de que ellos puedan espiritualmente crecer es de usted como papá o como mamá. La fe no solo es un conjunto de creencias, sino una relación viva con Dios. Si usted no tiene una relación viva con Dios, ¿de qué Dios puede hablarles a sus hijos? Miren, todos en este mundo, todos en el mundo, los 6,000, 7,000 millones de personas en el mundo, todos tienen fe en algo. De usted depende en dónde sus hijos pongan esa fe. Porque si usted es una persona totalmente autosuficiente y que no cree en nadie, adivine qué van a hacer sus hijos. También no van a creer en nadie porque si mi papá, mírale cómo es. Mi mamá, mira si ellos no creen en nadie. Nuestra fe debe ser una fe viva. Enséñales a tus hijos a conocer a Dios. Háblales de Dios. Enséñales a hablar con Dios. Ora con ellos juntos. Y no solamente cuando sean los alimentos. Y sobre todo, enséñales a confiar en Él. Y la única forma de enseñarles a tus hijos a confiar en Él es cuando tú en tus problemas y tus luchas también confías en Dios. Y cuando estás en luchas, en problemas, en situaciones, lo primero que haces es ir de rodillas y decirle, Señor, no podemos con eso, ayúdanos como familia. Pero si tú no confías en Dios y ellos no te ven que confías en Dios, ¿cómo puedes darles ese apoyo espiritual? Los has abandonado espiritualmente también. Miren lo que dice Deuteronomio 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás. ¿Quién? El pastor. ¿Quién tiene que repetir las palabras? No es el pastor, no es el líder de alabanza, no es el líder de jóvenes, no es el maestro de escuela dominical, es usted el que tiene que repetir. Pero no solo eso, ¿qué dice qué? Y hablarás. ¿Quién tiene que hablarle de Dios? ¿Quién tiene que hablarle de las promesas de Dios? Usted. Y después dice, y les hablarás estando ¿dónde? En la iglesia. ¿No es cierto que dice en la iglesia que tienes que hablarles de Dios? ¿Dónde? ¿Cuántas veces hablan de Dios en su casa? O el tema es el fútbol. O el tema es el WhatsApp. O el tema principal son las peleas y las discusiones de todos los días. O el tema principal es el dinero. En su casa hábleles de Dios a sus hijos. Eso es un apoyo y un acompañamiento espiritual.
Y dice no solamente en la casa, sino dice en el camino. O sea, lo que hagas, donde vayas, háblales de Dios. Siempre tenles pendiente a Dios. Y al acostarte y cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Amigos, la labor espiritual y el acompañamiento espiritual para nuestros hijos es una labor de nosotros. Y demanda esfuerzo, demanda tiempo. Y demanda una vida que viva una fe real y viva. Los hijos que no reciben la guía espiritual necesaria pueden sentirse inseguros y confundidos, lo que puede afectar sus relaciones interpersonales y su capacidad para tomar decisiones. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que la guía de nuestra vida está en la palabra de Dios, pero si ellos no la tienen, si ellos no la viven, no van a tener rumbo. Y es lo que pasa en esta generación, sin rumbo. Miren, la mayoría de jóvenes de entre los 20 y los 30 años, que muchas veces nos encontramos con nosotros y que vemos que son irresponsables, que son inmaduros, que no tienen compromiso, que a veces van con la vida así sin saber qué hacer, son el fruto de los papás que hace 20 años, en el 2000, cuando hubo todo lo que hubo, se fueron a España. Y les dijeron: mijito, ya te voy a traer. Y ahora ellos que ya son adultos, son los que viven de una manera desordenada y no tienen rumbo a dónde ir. Y saben, mis queridos amigos, lo mismo va a pasar con esta generación. Porque también estamos viviendo otra ola migratoria, ¿no? Eso se ve. Gente que dice: no hay plata, aquí me voy. Mijito, ya te voy a traer. O mijito, te voy a mandar la plata para que vivas. Amigos, eso no es suficiente. El Señor no solo te quiere físicamente a su lado, sino te quiere emocionalmente a su lado y te quiere espiritualmente a su lado. Y eso no se consigue con una llamada de WhatsApp. Se consigue sacrificándose, dando tiempo, a veces llorando, a veces diciéndole: Señor, no puedo, pero en tus fuerzas sí lo puedo hacer. No sigas el patrón de abandono de tus anteriores generaciones. El tiempo para reencontrarse con tus hijos es hoy. Póngase de pie, por favor. Si usted tiene a sus hijos cerca, yo quisiera que los busque. Si los hijos están por ahí atrás, vengan donde sus papás. Acérquense donde sus papás. Y si no les tiene a sus hijos cerca, saca el celular. De seguro tiene una foto de ellos ahí. Saca el celular. Saca el celular. Y yo quisiera que en este día, si esto te ha tocado, si quizás tú estás reconociendo que alguna vez abandonaste a tus hijos y los tienes cerca, hoy es un buen momento para decirle: mi hijo, mi hija, perdóname. No hice lo que tenía que hacer. No pude estar contigo. Pero hoy, no quiero seguir el mismo patrón con las siguientes generaciones. No quiero hacerlo. Y si tienes que pedirle perdón, papá, dile: perdóname, no estuve ahí. Y no tengo justificación para hacerlo. Pero hoy quiero hacer las cosas diferentes. Quizás estuviste solo, quizás estuviste sola, pero hoy quiero hacer las cosas diferentes. Y si tienes a tus hijos ahí en tu celular, cierra tus ojos y órale al Señor, porque el Señor está escuchando. Y quizás el compromiso que hoy vas a hacer, va a ser para tomarlos en cuenta desde hoy. Quizás si tus hijos están arriba, los niños, haz ese compromiso con Dios y dile: Señor, no quiero abandonarlos otra vez. No quiero dejarlos. No quiero hacerlo.